Pues daros la bienvenida a este espacio de exploración sobre el dolor cervical. Os vamos a estar acompañando Trixie Miranda de Fisioquinesis en Uruguay y yo que soy Tere Puig de El Punto de Vista del Cuerpo. Y aquí lo que queremos hacer es poner en común y a vuestro servicio las dos miradas, ¿no? Del método Perfetti de fisioterapia, que os contará también Trixie en qué consiste a lo largo de las intervenciones, y desde el punto somático, que es lo que manejamos en el punto de vista del cuerpo. Entonces, bueno, contaros que esta actividad, igual que la que habrá el 14 de diciembre sobre dolor de espalda, pues forman parte ya de esta exploración somática activa que hemos estado anunciando y que tendrá un formato presencial en Argentina y Uruguay en marzo del 25. Pero todas estas actividades online de alguna manera ya están formando parte de este proceso, estamos abriendo espacios, nos estamos enfocando a tratar todos estos temas que vamos a ir explorando de una manera más específica, ¿no? Y de forma presencial en marzo 2025 en Argentina y Uruguay. Así que nada, vamos a empezar. Muy bien. Pues Trixie, si quieres, antes de empezar con la exploración somática del inicio, si nos quieres contar un poquito también sobre Bien, el enfoque. bueno, bienvenidas, gracias por participar de este encuentro. Eh, yo soy de Uruguay, soy fisioterapeuta y trabajo con el método Perfetti y interrelacionándolo desde hace poco con el punto de vista del cuerpo, también desde la somática. Y el método Perfetti trabaja la rehabilitación de movimiento o el reaprendizaje de movimiento desde la neurocognición. Entonces, de un punto bastante distinto a lo tradicional y en realidad más efectivo también. Y bueno, vamos a andar un poquito por ahí en las charlas de hoy. Gracias, Trixie. Gracias. Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar a trabajar con el dolor cervical, ¿sí? Con nuestras molestias cervicales, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tomarnos 3 minutos de reloj, ¿sí? Para que cada persona pueda escribir sobre su dolor o su molestia cervical. Vamos a escribir de dónde pensamos que viene ese dolor cervical, qué consideramos que nos lo está provocando, y vamos a escribir también sobre qué consecuencias tiene ese dolor cervical en nuestra vida cotidiana. Me refiero a estado de ánimo, a actividades, a relaciones, a cualquier ámbito de nuestra vida, cómo está afectado por ese dolor o esa molestia cervical. Sí, por aquí nos contáis que es una molestia diaria. Ok, sí, cada una escribe sus notas, lo que hasta al día de hoy pueda haber reflexionado sobre su dolor cervical. Si no hay dolor cervical, podemos pensar, si tenemos a lo mejor algún paciente con dolor cervical, podemos reflexionar sobre eso o tomar alguna otra molestia o algún otro punto en el cuerpo, ¿sí? Sobre el que queramos trabajar. Quizá esto será más práctico que pensar en otra persona, porque después la práctica somática va a estar referida a nosotras. Así que si no hay dolor cervical, pensamos en otra zona de tensión o dolor.
Sí, para las personas que se incorporan ahora estamos todos tomando notas sobre lo que hasta ahora sabemos sobre nuestro dolor cervical, de dónde pensamos que proviene, qué lo causa y qué nos ocasiona en nuestra vida cotidiana. Okay, podemos escribir en el chat o escribir en nuestra libreta lo que queráis. Un minutito más para las personas que vienen llegando. Bueno, pues vamos a ir allá, vamos a empezar con la práctica somática. La práctica somática es un ejercicio de atención en el que involucramos todos los sensores disponibles que tenemos, ¿no? O todos los que podamos involucrar, ¿vale? Y esto nos sirve para poder mirar con mayor detalle cualquier situación, ¿no? Y por tanto comprenderla con una mayor profundidad. Así que lo que vamos a hacer es empezar a explorar ese dolor cervical para después poder volver a esas preguntas que nos hemos hecho anteriormente con esa mayor información que tendremos después de este ejercicio de atención sensorial. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es cerrar ojos para permitir que aflore una imagen de ese dolor, ¿sí? Una imagen que puede ser plana, puede ser un dolor plano, puede ser un dolor que sea una línea, varias líneas, puede ser un dolor tridimensional, ¿no? Como si fuera una forma de globo o de bolsa. Vamos a cerrar ojos, vamos a conectar con esa zona de dolor y vamos a dejar que se vaya definiendo ese espacio que está ocupando el dolor en el propio cuerpo. Esa imagen de dolor puede tener unos límites bien definidos, puede ser difuso. Esa imagen puede ser no solamente visual, si esa imagen puede contener informaciones de textura, de dureza, de elasticidad, de humedad. Vamos estando ahí, en esa zona dolorosa o tensa, dejando que se vaya haciendo presente en todos estos términos. Forma, profundidad, volumen, textura, humedad, elasticidad, dureza. Ubicamos esa forma que se ha producido, que se ha aparecido, la ubicamos en el cuerpo. Sentimos si está muy cerca de la piel, si está en lugares más profundos. Podemos sentir a qué distancia está del lado derecho, del lado izquierdo, si está más arriba, más abajo. Podemos observar si esa forma es completa o si es un dolor que está segmentado, ¿no? Que hay como pequeños objetos que conforman ese dolor. Okay. Cuando tengamos clara esa forma, con todas sus características y su ubicación en el cuerpo, vamos a empezar a movilizarnos para ver cómo ese objeto dolor se modifica al movernos. Así que vamos a empezar a mover la cabeza, ¿sí? Puedes empezar a inclinar cabeza a un lado a otro, hacia adelante, hacia atrás, en círculos, observando cómo ese objeto dolor se modifica. Quizá cambia su forma, quizá su textura, quizá su grado de dureza,
Quizá su humedad se reorganiza. Vamos observando. Observamos también el propio dolor, la propia intensidad de dolor, si cambia en función del movimiento, de la posición de nuestra cabeza. Ok, podemos girar a un lado a otro. Deja que tu curiosidad te guíe para ir explorando ese objeto dolor. Cuando quieras detienes cabeza y empiezas a movilizar omóplatos, brazos, manos. Movilizando tus brazos, tus manos, tus omóplatos en todas direcciones, observando si esos movimientos en los brazos generan cambios en el objeto dolor de tu zona cervical, que es la que estamos explorando. Detecta esos cambios en forma, textura, volumen, temperatura, humedad. Al mismo tiempo que detectas los cambios en la intensidad, la presencia del dolor. Ok. Cuando sea suficiente movemos tronco, ¿sí? Podemos abrir pecho, redondear espalda, meter ombligo, sacar la barriga, inclinarnos a un lado a otro. Vamos dando movilidad al tronco y observando qué sucede con ese objeto dolor en la zona cervical. Vamos siguiéndole la pista, cómo está cambiando, si es que está cambiando. Cómo es la intensidad del dolor. Ok. Cuando sea suficiente, nos pondremos en pie. Okay. Y movilizaremos la zona pélvica. ¿Sí? Movilizamos zona pélvica, diferentes direcciones y observamos qué ocurre con ese objeto dolor en la zona cervical al movilizar nuestra pelvis. Vamos dejando que esas sensaciones se vayan haciendo cada vez más evidentes y podemos caminar. Caminamos, movemos piernas, pies y observamos qué hace ese objeto dolor cervical mientras caminamos. Ok. Cuando sea suficiente, nos detenemos y tomamos 4 notas en 1 minuto de aquellas informaciones que nos hayan resultado relevantes de esta exploración. ¿Qué cambios en el objeto dolor nos han llamado la atención relacionados a cuáles movimientos? ¿Qué ha pasado con la intensidad del dolor? Solamente tomamos esas pequeñas notas sin entrar en análisis. Solamente anotamos para no olvidarlo. Una vez tomadas esas notas, volveremos a cerrar ojos, volvemos a observar ese objeto dolor cervical. Observamos si hay algún cambio en relación a su estado al inicio de la práctica. Mientras lo observamos, observamos el resto del cuerpo, además de ese objeto dolor o tensión cervical. ¿Qué más está pasando en el cuerpo? ¿Qué sucede en los pies, en las manos? ¿Qué sucede en la cabeza, en el rostro? ¿Qué sucede en piernas, en pelvis, en espalda, en abdomen, en pecho?
Observamos ese objeto dolor cervical en relación al resto del cuerpo. Y si mientras nos observamos sentimos necesidad de modificar algo en el cuerpo, lo hacemos. Aflojar alguna tensión, movilizar alguna zona, cambiar nuestra postura. Vamos atendiendo a esas necesidades que el cuerpo va mostrando a medida que lo estamos observando. Ok. Manteniéndonos en esta observación, sabiendo que tenemos a disposición ahora nuevas informaciones, vamos a volver a formularnos las preguntas del inicio sin tener prisa por responderlas. Vamos a dejar ahora preguntas abiertas. ¿Sí? ¿De dónde pienso que viene mi dolor cervical? ¿Qué provoca mi dolor cervical en mi vida cotidiana? Dejo esas preguntas abiertas y me sigo observando. Me sigo dando libertad de reorganización mientras mantengo esas preguntas abiertas. En estos momentos, manteniendo las preguntas abiertas, toda esa información que hemos recabado se está organizando en relación a ellas. Okay. Y poco a poco tomaremos una respiración profunda y manteniéndonos en este estado conectadas a ese dolor cervical en relación al resto del cuerpo. Vamos a volver a tomar nuestras notas, ¿sí? 3 minutitos para ahora sí volver a contestar esas 2 preguntas. Espontáneamente dejo que surja, se organice de nuevo esa información. Quizás se confirma lo que ya había escrito, quizás se completa, quizás se matiza. Dejo que toda esa información que he ido recogiendo empiece a organizarse en forma de palabra, en forma de narración. Okay. Y ahora sí, cuando vayamos terminando de tomar nuestras notas, es el momento de participar, de contarnos qué ha sucedido, si hemos descubierto algo con esta exploración somática y compartir quien quiera, ¿no? su caso particular y desde vuestro compartir, tanto Trixie desde el enfoque de método Perfetti como yo desde enfoque somático, pues iremos haciendo las aportaciones que podamos hacer en relación a lo que nos contéis. Adelante. Bueno, yo Si me animo. queréis podéis... Sí, Mariana, adelante. Yo me animo. Bueno, fue hace muchos años, apareció de golpe, fue muy fuerte y no se iba más. Hubo un diagnóstico que fue una rectificación cervical, hubo un tratamiento con el fisio y después un día desapareció. Entonces, bueno, fui a observarlo, cómo era muy adentro, paralelo, ¿no? Igual, dolor de todos lados, así que no puede girar ni de un lado ni del otro. Ahora, después de mis preguntas, aparecieron quizás más preguntas. Quizás era mi respiración, quizás aparecieron escápulas mientras estábamos haciendo el ejercicio, quizás era mi mirada, mis ojos, pero bueno, aparecieron más preguntas que respuestas. En ese momento no supe qué era,
y bueno, solo fue un diagnóstico, pero ahí quedó todo como en una nube. Y después nunca más. Pero por eso volví a ese dolor de hace 7 años, para conocerlo. Quizás que no me gustaría que aparezca otra vez. Eso fue. Gracias, Gracias, Mariana. Sergio. De nada. Sí, Trix, si quieres compartir algo con Sí, Mariana. que de lo que comentaba ella, está bueno esto que comentó de la interrelación que aparece con los omóplatos, con los ojos, con la mirada, porque entender también el cuerpo, no podemos ver las cervicales independientes, ¿no? Está todo interrelacionado y cuando empezamos a observarnos y observarnos en el movimiento, podemos ir reconociendo cómo tiene relación cuando muevo, por ejemplo, un omóplato, cuando muevo la cabeza, cuando muevo los pies, la pelvis, cómo va cambiando también la zona cervical, que va haciendo distintas modificaciones cuando modifico otras partes del cuerpo que están vinculadas también. Sí, a mí me gustaría también recoger, ¿no?, esto que nos traías, Mariana, sí, de una lesión antigua, ¿no? Cómo podemos volver a mirarla, ¿no? Y cómo nos puede volver a traer información sin necesidad de que reaparezca, ¿no? Entonces me parece importante, ¿no?, que todo lo que nos ha sucedido sigue estando disponible y que eso, ¿no?, que en cada momento tenemos disposición para hacer algunas cosas con eso que nos está sucediendo y otras no, ¿no? Igual cuando está un dolor muy agudo o algo, solamente queremos que se nos pase, ¿no? Y no tenemos ganas de nada más. ¿No? Y qué importante saber que volvemos, que desde otra tranquilidad, ¿no?, desde el encontrarse un poco mejor, podemos volver a mirar y que eso nos trae novedades y nos trae informaciones que son útiles para el momento presente. Gracias, Mariana. Claudia, creo que quiere hablar. Sí, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, es que estoy en otro dispositivo y no supe cómo poner el más grande. Mi dolor no fue cervical, sino anterior, y lo llevo hace muchos años debajo de la clavícula izquierda. Entonces, cuando hicimos la visualización, nunca lo había hecho y sentí cómo era la textura, cómo era el color, eh, a dónde iba conectado, y con los movimientos apareció un dolor también en la parte posterior, pero después de hacer los movimientos ya no sentí que era dolor, sino una sensación como de tensión, de estiramiento, y siempre lo asocié con mis estados como de angustia, de preocupación, no de angustia de la cotidianidad, sino ante un evento inesperado, como que de una vez el dolor ahí enclavado, pero como en el hueso, debajo de la clavícula. Y siempre pues he tenido la tendencia a estirar el brazo y a moverme ahí, como a presionarme debajo de la clavícula como para sentir algún alivio, porque la verdad nunca se ha traducido como un dolor incapacitante, sino como más bien del sistema nervioso. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Gracias, Claudia. Adelante, Trixie, si quieres. Bueno, yo creo que está bueno cuando empezamos a observar nuestro cuerpo, llevar la atención al dolor y a las zonas que se interrelacionan, nos va dando también más información y entendiendo que a veces el punto donde está el dolor, a veces no es
no es tan desde ahí, sino que hay otros lugares que están generando o tensión o, bueno, que están interrelacionados también. Y es como un poco lo mismo que hablábamos en el caso de Mariana, que era más específico el dolor, pero cuando moves otras partes también empezás a reconocer esa interrelación que hay. Y poder observarlo también le dio a Claudia como esta mirada de ver que no solo estirando esa zona pueden haber cambios, sino desde otro lugar. Sí, y desde la somática diríamos que es muy nutritivo, muy enriquecedor recoger, como comentabas, Claudia, las otras sensaciones que están al mismo tiempo que el dolor. ¿No? Decías, ya no era dolor, era una sensación de tensión, ¿no? Diríamos que al dolor es importante siempre ponerle apellidos, ¿no? Hay muchísimas sensaciones que están pasando todo el tiempo en el cuerpo, ¿sí? Y que nos hablan de esa situación que también nos provoca dolor, ¿no? Entonces, todo eso que podamos recoger, ¿no? Sobre la temperatura, el grado de tensión, la sequedad, la humedad, las sensaciones emocionales o anímicas, ¿no? Que aparecen, una tristeza, etcétera, pensamientos, de repente estoy mirando un dolor y me aparece un recuerdo que yo no sabía ni que tenía, me acuerdo de una música, de un olor, todo eso está formando parte de eso que se expresa también como dolor. Entonces, toda esa información es de un gran valor, ¿no? Para ir comprendiendo qué nos está sucediendo y para ir abriéndonos a nuevas estrategias para atender o acoger ese dolor que está sucediendo, ¿no? Entonces, todas esos detalles, ¿no? De, ay, es que además me picaba, ¿no? O se me enfrió la zona, o todo esto es importante, por eso anotarlo, aunque no lo comprendamos, aunque no podamos analizar. Mañana pasará algo que nos hará atar el cabo y nos dará una pista más sobre eso que nos está sucediendo. Si queréis ir levantando ahí, Laura, ok, adelante. Bueno, ahora que te escuchaba, escribí algo así como el ecosistema en el que habita el cuello. Trataré de resumir. Bueno, la imagen que me viene es como de estar cuidando una zona muy débil, ¿no? Como hay que cuidarlo. Años atrás, un choque de automóvil y lo primero fue un pánico a que le pasara algo a mi cuello. Entiendo que hice este gesto y aparte de la rectificación, se me hizo un desgarro por acá, ¿no? Así como que era como, yo pienso que es por el gesto. Pienso ahora que fue parte de este ecosistema, ¿no? Un año más tarde, saliendo de un automóvil, topé así mi cabeza contra el automóvil. Ese día pues solo me dolía acá, pero unos 5 días después iba en la calle con mi hija, giro la cabeza y se nubló todo. Fue un golpe tremendo en todo el cuello y se me nubló la vista. Fue así como, oh por Dios, rectificación. Y bueno, pues todo el tema de cuidados, de pues mis ejercicios, etcétera, etcétera. Un año después caí, otro accidente, caí, es muy, muy loco porque fueron 3 años seguidos. Y lo que yo pienso es que me quedé como, pues ya hay que cuidarlo. Como, y eso genera como demasiados dolorcitos por todos lados. Y ahora en la práctica la imagen que me vino fue como, ¿cómo lo visualizas? ¿No? Creo que sí fue muy poderoso porque era como puños así apretados.
sí, no te muevas, tú quieto para que no te pase nada. Y conforme fuimos avanzando en tu práctica, como que se aclaró esta idea de, pues, este ecosistema. Me encanta haberlo descrito como un ecosistema, ¿no? Me cobra mucho sentido cuando dices lo de los ojos. De pronto también la mandíbula a veces suele apretarse mucho, entonces, pues así como, no suelta, pero sí como integrarse. O sea, me pregunto si se integra más la mandíbula a la acción del cuello, ¿qué pasaría? Y cierro con las palabras que vinieron al final. En ese orden, tensión, confianza, flujo y contraflujo, integración y soporte frente a esa imagen de los nudos, ¿no? Sí hay una necesidad de soporte, pero a lo mejor como más, a lo mejor así, las manitas para que pueda fluir la energía. Gracias. Qué interesante lo que traes y cómo eso que te pasó que los accidentes que te pasaron, se da bastante esto de que de que pase de sobreproteger una zona por el miedo a que vuelva a pasar o a lastimarse o a tensionarse. Entonces eso, ese miedo al movimiento también es un exceso de tensión que le estamos agregando, ¿no? Y a veces también está bueno esto que viste, que observaste la mandíbula, que observaste también como la espalda, la cabeza, ese exceso de tensión quizás tampoco es solo en el cuello, sino en otras partes del cuerpo. Entonces, esa rigidez que le agrega tensión a la zona, responde también a esa limitante para moverte. Y yo creo que está bueno como reconocer cómo nos movemos y cómo poder integrar el cuello en los movimientos sin irse animando a moverlo y acompañar los movimientos que tiene el cuerpo, que vamos haciendo en el día a día. Y prestarle atención a eso, y como tú pusiste lo de la confianza y el flujo, el contraflujo, creo que es por ahí como irle dando confianza nuevamente y observando las respuestas que te da y cómo vas reaccionando y sintiéndote con eso. Ir como de a poquito abriendo camino para sentir y percibir que el soporte está, que la cabeza se sostiene, que el cuello está cumpliendo su función, que sí hay que cuidarlo, pero no, no retenerlo, ¿no? Y está bueno observar también cómo nos vamos interrelacionando con el resto del cuerpo y con el resto del entorno también, como qué pasa si voy rígida a hacer, por ejemplo, agarrar una taza que está en la mesa, cómo va mi espalda y cómo va el cuello, cómo va la cabeza, y qué pasa si integro el movimiento y que sea como una globalidad que manejo, que hay que probarlo obviamente, pero da otra liviandad y libera como esa tensión que no es necesaria, pero que tenemos que experimentarlo para poderla soltar también, ¿no? Bueno. Tere. Sí, ahí estaba pensando, ¿no? Bueno, recojo esto último que has dicho, Trixie, ¿no? De que necesitamos experimentarlo, ¿no? Esto para poderlo poner en práctica, ¿no? Que estas cosas no... Si leemos Sí. en algún sitio, ¿no? De que es importante dejar el tejido disponible al movimiento para que tal, decimos, tiene sentido, ¿no? Pero realmente hay que hacer los movimientos para que el sistema nervioso realmente vaya verificando, ¿no? Que sí, que es más fácil coger la taza, ¿no? Con mis omóplatos relajados, aunque tenga dolor cervical, que sí tenso los omóplatos, y eso me parece clave realmente. Y pensaba al escuchar a Laura, ¿no? Que cómo nos puede llegar a servir el observar un dolor físico para replantear o resignificar
otros conceptos vitales, ¿no? Laura hablaba de cuidar una zona débil, ¿no? Entonces, la misma estrategia física que usamos para cuidar una zona que consideramos débil en el cuerpo, no será muy distinta a la estrategia emocional, a la estrategia mental que usamos para cuidar las zonas frágiles, ¿no? de nuestro mundo emocional, de nuestro entorno, etcétera, ¿no? Y cómo una experiencia corporal nos puede abrir a sostener o a cuidar esa zona frágil de una manera distinta, ¿no? Y bueno, eso me parece muy valioso. Gracias, Laura. Ceci, levanto la mano. Hola, buen día. Buenos días. Bueno, yo quería compartir que mientras escuchaba a las compañeras y mientras reflexionaba acerca de mis sensaciones, me daba cuenta que la sensación cervical es más un resultado, ¿sí?, de otras sensaciones. Y en ese resultado, para mi organización interna, más allá de postural, mi organización somática, para mí es fundamental la descarga. Y en eso el piso para mí es clave. En la medida en que yo me conecto con la descarga al piso a través de los pies o de los isquiones, algo sucede por sí solo. Entonces, siento que esta zona que es súper vulnerable y súper sensible, encuentra una posibilidad de, a veces, de reorganizarse o transformarse cuando se expande como hacia lo seguro, ¿no? Que para mí es el suelo, la fuerza de gravedad, como algo que va más allá de lo que yo haga, o sea, existe. Y esa seguridad es un anclaje muy incondicional. Entonces, esa sensación de liberación, en el fondo, se da cuando reconecto con eso que está presente, que es incondicional, que no cambia a no ser que nos vayamos a otro planeta. O sea, la fuerza de gravedad en la Tierra tiene una configuración y me doy cuenta de eso, ¿no? Que al final es como salirse de lo parcial, ¿no? De lo pequeño, del detalle, que igual a veces nos invade y se vuelve un todo, y como volver a confiar en ese soporte. Y en mi caso el dolor cervical no es algo ni muy presente, ni muy cotidiano, pero sí de repente aparece y tiene que ver con un límite, o sea, como es el límite. Es como, hay algo que ya no va más, o que por lo menos se tiene que reconfigurar en el tono, en la manera, en el descanso a veces, porque a veces es el descanso el que me da la posibilidad de transformación y digo, bueno, a ver, voy a dormir y si mañana no desaparece, bueno, ahí veo qué más. Pero a veces es dormir, es como realmente dormir profundo, lograr un descanso y se afloja. O sea que es eso, ¿no? Es como muy claro el límite de lo que por ahí estoy sosteniendo y en el descanso, bueno, el cuerpo hace su trabajo, yo no tengo que hacer nada al dormir, ¿no? O sea, cognitivamente. Entonces, eso me parece que me aporta un montón de resiliencia, ¿no? El saber que no es solamente yo la que tengo que hacer, sino es yo en relación con mi entorno y con mis condiciones incondicionales, como la fuerza de gravedad. Y mientras hablo me doy cuenta que tengo los pies así como bien abiertos, como los dedos bien como ventosas al suelo, ¿no? Porque es como que el cuerpo solo hace. Pero bueno, uno lo tiene que invitar de alguna manera. Así que bueno, ese era mi mensaje. Gracias. 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 Trixie. Bueno,
Me pareció muy, muy importante todo lo que dijo Ceci. La importancia también que ella siente de la descarga en los pies, de, de como animarse a no soltar todo el peso del cuerpo y saber que hay un sostén abajo, que no es necesario como agregar tensión hacia arriba. Eh, Está bueno sentirlo y poderlo haberse logrado eso. Creo también respecto a lo que dijiste del descanso y del límite, que sí, o sea, es imposible también, me parece que esto nos trae mucho lo de la importancia de reconocer la unidad que somos de cuerpo y mente, de que más allá de las posiciones, las posturas y además más allá de la interrelación que hay entre cada parte del cuerpo, hay algo que opera todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo, que es nuestra mente también. Los pensamientos, los sentimientos, bueno, em, eso, los pensamientos y los sentimientos. Y, y el tema de los límites, creo a mí me pasa también con la zona cervical, que cuando llego al límite es la zona que aparece y en otros momentos no lo siento, pero cuando llego a un límite de actividades o de sobrecarga de tiempo en el día, aparece y es una tensión excesiva que, que también, o sea, yo sé que descansando, descanso y mejora. Entonces también está bueno como esa escucha bueno, sentir también más allá de cómo estoy relacionada, que es parte de lo importante, cómo estamos relacionados con el entorno también, no solo cómo estoy relacionada físicamente, sino cómo estoy relacionándome orgánicamente, ¿no? Como en unidad. Y bueno, eso, entender, reconocer nuestros límites, hasta dónde mi cuerpo me permite seguir haciendo, por ejemplo, una actividad, o seguir estando, sí, en una posición, qué de eso qué posición es la que me está generando ese malestar, o qué en mi mente o en mis pensamientos está trayendo también esa tensión. Como incorporar esas dos aristas grandes me parece muy, muy bueno y nada, muy nutritivo. Gracias. Sí, yo escuchando a Ceci también después de haber escuchado a Laura, ¿no? Pensaba que importante hacer esta como recogida de información más detallada, porque pensaba que realmente no se puede tratar el dolor cervical, aunque anatómicamente sea idéntico, ¿no? Vemos que es profundamente distinto el de Ceci que el de Laura, ¿no? Por tanto, su estrategia para atenderlo también será distinta, ¿no? Entonces, esto para Ceci tiene que ver con el descanso, con la colaboración, ¿no? Con otros, con un entorno más amplio. Para Laura tiene que ver con la resignificación del sostén, de una zona vulnerable. Entonces, son estrategias de atención, de cura distintas, aunque físicamente se pueda observar como lo mismo. A lo mejor están los mismos músculos tensionados, pero el abordaje será completamente distinto en función de todo ese ámbito mental, emocional que esté actuando, ¿no? en ese momento, ¿no? Entonces, por esto decíamos estos apellidos, ¿no? Del dolor, todo eso que emerge, ¿no? En cada una de las personas mientras sucede el dolor o mientras se observa el dolor. Gabriela, querías comentar. Sí, estaba habilitando el... Hola. Bueno, a mí lo que me pasó fue que iba sintiendo, lo tengo anotado, voy mirando para ahí para no olvidar, que iba sintiendo como que era como esta forma, ¿no? El cuello, entonces como que la compresión era en esta parte del medio y que había como dos puntos arriba que eran lo que sostiene
mi cabeza, o sea, mi occipital, y después hacia abajo los 2 puntos que están por debajo del cuello, ¿no? Que son, bueno, parte del trapecio. Esa era como el centro ¿no? de la compresión ahí. Y luego cuando empezamos a hacer los movimientos, sobre todo cuando caminé, sentía la repercusión, no tanto en el movimiento de omóplatos. Y luego en la relajación, cuando hicimos un poco esta parte, bueno, en los estiramientos, sentía que se conectaba con las lumbares, ¿no? Ahí como que había una conexión directa con las lumbares. Después, y entonces cuando hablamos al final como la parte de integrar, sentí la boca, la lengua, todo eso súper tenso. O sea, me di cuenta que el hecho de haber hecho todos estos estiramientos, de haber estado pensando digamos, eh, me hizo darme cuenta de la gran tensión que tenía en la boca, ¿no? La lengua, en la parte posterior acá, toda esta parte, o sea, como mucha tensión, como pegando la lengua arriba, y eso me estaba congestionando, o sea, como, ¿no? Que eso es algo continuo que tiene que ver con hiperactividad mental. Me doy cuenta que tiene que ver con la mente, o sea, el hecho de bajar un poco y estar un poco lo que ya se venía diciendo, ¿no? Y, y sí, también lo del límite también me ha pasado, esto de sentir que el lado derecho que se me carga, y es un momento en el que me doy cuenta que tengo que parar algo, que tengo que abandonar alguna actividad o mirarlo de otra manera porque... y creo que eso, básicamente, o sea, es eso, no es como el hecho de que uno baja y esto se relaja y se siente la tensión. El tema es que uno vuelve. Siempre vuelvo acá. Pero el hecho ya de escuchar el cuerpo y de reconocer ese límite es un paso muy importante también. Yo El creo que tema, también, sí, no, el tema es que por más que uno lo hace, es como que vuelve a subir, ¿no? Es como hay que tener mucha voluntad y mucho trabajo como para que esto no siempre vuelva hacia la cabeza, ¿no? Que estemos un poco más hacia el cuerpo, ¿no? La vida del cuerpo, estar más presentes en el cuerpo, sí, no solo es, en la cabeza, ¿no? claro, es difícil Mm. en este tiempo que vivimos, el estrés, la hiperactividad, la ¿no? Hiperinformación, bueno, todo esto. Sí, sí, pero sí, es necesario, o sea, el cuerpo termina siempre avisándonos como, volvé acá, ¿no? Volvé acá porque si no, vuelve a pasar y siempre dándonos mensajes también. Mm. Yo creo que de lo que dijiste me quedó mucho esto de que a medida que fuiste observando las sensaciones de alrededor del cuello también, como esto de sentir la mandíbula, de sentir la lengua, los músculos más de adelante, de ir reconociendo como otras zonas que también son parte de esa tensión, que quizás a veces desaparece el foco en una zona y cuando empezamos a percibir y observar más, reconocemos que hay muchas otras tensiones o partes que están, nada, como influenciando en esa otra tensión. Y está bueno percibirlas para después también buscar estrategias para relajarlas también. Sí, sí, retomando, ¿no? También las palabras de Trixie, ¿no? Que todos estos a veces dolores colaterales, ¿no? Que aparecen, ¿no? de una zona que es más central, ¿no? Entonces, estas prácticas pues más de atención corporal nos permiten, es como si estos dolores secundarios fueran bajando el tono y fuera quedando una imagen más nítida, ¿no? De dónde está la tensión máxima.
Entonces esto, aunque después vuelva, como decía Gabriela, ¿no? Porque todas estas zonas que se tensan son zonas que van al socorro, ¿no? De, como lo que comentaba antes Laura, ¿no? Que ¿no? Van a cuidar, ¿no? Todo eso, pero es importante distinguir, ¿no? Dónde está el nudo, ¿no? Y dónde están todas las otras zonas que acuden y que también se cansan y también se tensan y también pueden doler, ¿no? Pero que son secundarias. Entonces, esto me parece importante que podamos llegar a esta distinción, ¿no? Y después también me hacías pensar, ¿no? Con lo que decías de la información que tenemos, ¿no? De la cantidad excesiva de información que tenemos, excesiva actividad y tal. Y pensaba en este contraste, ¿no? Que frente a toda esa cantidad de información que tenemos, de hiperactividad, etcétera, después parece que como hipercompensación, ¿no? Vamos a buscar una solución completamente simple, ¿sabes? O sea, ahora vemos la riqueza de un dolor cervical, ¿no? Desde la lengua, los omóplatos, debajo de la clavícula, seguridad, descanso, cuidado. Bueno, es tremenda la cantidad de matices que tenemos sobre un dolor cervical. En cambio, estamos esperando a que haya una única solución para curar el dolor cervical, ¿no? Y que nos lo cuenten en un minuto, además. ¿No? Entonces, sí, creo que es realmente una hipercompensación, ¿no? De estar tan abrumados que al final dices, no, dime una cosa, ¿qué tengo que hacer? Pero solo una, ¿no? Entonces, pienso que es importante como manejarnos entre estos dos extremos, ¿no? Reconocerlos, ¿no? Y ir jugando, ¿no? Decir, vale, toda esa información me abruma, puedo ir a menos información que pueda manejar, ¿no? Sin necesidad de después quedarme aquí, ¿no? Y irnos ensayando en todo esto para al final poder ir aceptando soluciones más complejas, no por difíciles, sino por matizadas y por detalladas, que sean realmente más adecuadas a lo que estamos necesitando. Me parece que es clave también mismo el nombre de este encuentro, comprender el dolor cervical. Lo podríamos pasar como a propio, como comprender mi dolor cervical, porque cada dolor cervical tiene, como fuimos viendo en este conversatorio, de las diferentes personas que fueron contando, todas las vivencias tienen algo de similitud, pero también son distintas y aparecen distintas o causas o sensaciones y también distintas estrategias para lograr el alivio o la disminución de la tensión. Y claro, y no, lo que decía Tere también, que no todos los dolores son iguales ni responden a lo mismo por más que sean en la misma zona. La estrategia para mejorarlo o evitarlo o disminuirlo no va a ser la misma en ninguna persona. Todos vamos a tener capaz que cosas similares y otras que no. Y está bueno eso, llevar nuestra atención al cuerpo, a ver qué nos dice nuestro propio cuerpo, no el de otro. Si bien hay estrategias y herramientas que tenemos generales que sirven para todos, hay otra información que va a salir de nosotros mismos. Y es clave observarnos, llevar la atención adentro, escucharnos, eso, entender que a veces estamos, no sé, que a veces aparece eso, estoy mucho en la mente, o esto es por mi postura, o es por el miedo que me trajo esta situación. Y eso, cada una tiene sus propias experiencias también relacionadas a ese dolor. Entonces, está bueno, sí, como contar con estas herramientas generales o estas también como ayudas para llevar nuestra percepción, para guiar nuestra percepción
pero también escuchar nuestro camino propio que nos llega desde adentro. Bueno, esto, como decía también Ceci, yo sé que tengo que descansar cuando me duele y mejoro, o que tomar un límite, o que este dolor aparece cuando estoy angustiada. Entonces, está bueno también como confiar en esa información que nos llega a cada una y que puede ser totalmente distinta de la que le llega a otra, ¿no? Creo que es por ahí el camino. Nadia, ¿querías hablar? Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, yo empecé trabajando en una zona que era parte derecha, casi toda esta zona, lo cual realmente estaba prácticamente en un holograma cuando empecé en la exploración, estaba realmente en la zona explorando el terreno. Lo que me sorprendió fue que cuando me empecé a mover detecté que la zona era blanda. No era dura, que es lo que cuando yo la estaba explorando, como esa sensación me hablaba de dureza o de tensión, que cuando la empiezo a mover me doy cuenta que era blanda. Y automáticamente se me va una bocha acá atrás, que yo esta zona sí la reconozco como muy dura. Entonces, cuando me voy a esa zona, observo en dónde me coloca el cuerpo para observarla y me saca de ahí. Me pone en perspectiva, me saca. Y automáticamente identifico otra bocha, yo ya las tengo identificadas porque es bastante crónico, que la tengo abajo en el omóplato, ¿no? Entonces empecé a trabajar con esa zona, empecé a observar que esa zona es dura, o sea, no hay espacio para entrar, toda mi cabeza se desliza en esa zona, la rodea, la rodea de manera bastante, se desliza, no hay traba, pero en ese deslizamiento sí se sienten hilos que se van tirando, la sensación es muy eléctrica, ¿sí? Y lo que me sucede es que cuando nos replanteamos la pregunta, a mí me parece algo nuevo es un cambio de eje, ¿no? Pareciera como si mi eje está puesto en esos dos puntos, más que en el de la columna. Y cuando observo ese cambio de eje fue como en mí, ok, bueno, gracias. Gracias cuerpo, porque o sea, mi cuerpo no me deja sin eje, va a crear otro, ¿no? Eso fue como buenísimo, ¿no? Ok, estamos apoyadas acá, tengo una base. Y después como agregar es como en mi proceso desde que, bueno, exploro mi cuerpo desde un lugar somático, desde una perspectiva somática, mi resignificación del dolor, que es lo que venimos hablando, ¿no? Que los matices que tiene el dolor, ¿no? Esto como los apellidos, ¿no? Del dolor. Que en mi caso personal, cuando empecé a poner más atención a los apellidos, tomando lo que dice Tere, que al nombre general, empecé a ver una riqueza ahí, que empezó a ver hasta, no sé llamarlo goce, porque quizás es medio contradictorio, pero empezó a haber un placer en la observación de eso, ¿no? Y otra cosa que me sucede con esta cronicidad, porque como es tan duro, yo percibo que hay una cronicidad ahí, porque, bueno, y aparte en el tiempo, ¿no? Que hace que lo tengo. Y tomo esto que dice Tere de queremos una respuesta simple en un minuto. Uno de los grandes aprendizajes que me dio mi cuerpo, es que todo cambio es integral. Y la integridad conlleva proceso.
Entonces de repente yo, si bien siento que hay una sensación en espalda o en cervicales, a veces digo, hoy te voy a observar desde mis pies. Hoy te voy a observar desde mi abdomen. Porque en mi caso particular lo que yo percibo es que no hay una distribución homogénea en las tensiones de todo el cuerpo. Entonces, al haber, o sea, si pensamos en nuestra columna vertebral y la pensamos como bochas, ¿no? Porque yo esto lo reconozco como una bocha, el otro como bochas, son muchas bochitas, ¿no? Armando el eje y después cuántas bochitas tenemos en el cuerpo y cuántos, ¿no? Y yo tengo a mi cuerpo sintiendo en extremo en dos bochas, ¿no? Entonces, ¿qué otras partes no se están activando? Bueno, y ahí hay todo un proceso que no me voy a demorar ahí, pero bueno, eso, es muy rica la experiencia, básicamente. Es rica la experiencia de los apellidos del dolor. Qué necesario esto que traes, me quedé con varias cosas, pero ahora de esto último, de reconocer también el resto del cuerpo cuando hay dolor, porque pasa mucho esto de me duele el cuello y toda mi atención está solo en el cuello, en el dolor exclusivamente. Entonces, eso, nos olvidamos del resto del cuerpo y a veces quizás aparece en el observar los pies que un cambio en el apoyo o en llevar la atención también a otra zona, cómo también va disminuyendo, ¿no? El foco en el dolor también. Y integrar el resto del cuerpo cuando hay dolor en una zona. Es necesario, está bueno esa observación. Y también de lo primero que dijiste, me quedé con la importancia de cuando nos observamos, que a veces, o sea, antes de observarnos, quizás no tenemos una imagen tan clara, una imagen motora de nuestro cuerpo, de nuestras zonas. Y eso, por ejemplo, comentaste algo de que sentías toda una zona rígida. No sé si me estoy confundiendo con la persona que habló antes, creo que no, pero que sentías como toda la zona rígida y cuando empezaste a mover te diste cuenta que era blando. ¿Fuiste tú? Está. Porque, bueno, se me van dando la info y me entrevero. Y claro, a veces tenemos la imagen de que nuestro cuello, o como decía también Laura, creo, de que nuestro cuello es rígido, es duro, o tengo que cuidar y sostener, y de repente empezás a observarlo y a reformular esa imagen con el movimiento, comprobar experimentar distintas, movimientos, sensaciones, y cambia la imagen y nos damos cuenta que quizá eso no era tan rígido, o sí tiene una parte rígida y otra blanda, o eso, la tensión no estaba toda ahí y quizás estaba en la rodilla, o aparece como más información desde la observación que trae estas cosas, y el observarnos va a ir reformulando como con más detalle esa imagen motora también en nuestro cerebro, y dándonos información para dejar de sentir que el cuello es algo rígido que no se mueve, porque experimentamos que al final sí es blando, que sí se mueve, que no pasa nada, ¿no? Gracias, Trixie. Sigo desde tus palabras, ¿no? Este cambio de duro a blando, ¿no? Que pienso que es importante seguirlo observando, ¿no? Porque capaz que en estático, una posibilidad es que en estático se endurezca y que cambie de estado cuando entra en movimiento, ¿no? Lo cual eso sería una buena noticia, ¿no? Porque el concepto de cronicidad, ¿no? Empieza como a desmoronarse, ¿no? Porque si hay posibilidad de cambio de estado, no hay cronicidad, ¿no?
Y también pensaba esto, ¿no? en cómo han ido apareciendo, ¿no? Que ya lo hemos visto con las diferentes intervenciones, las diferentes propuestas que hace el organismo, ¿no? Desde un apóyate en el suelo, a un suelta y sostén de otra forma, a otras que nos pueden parecer más surreales, como tu eje está así, ¿no? Pero aunque nos puedan chocar más, porque dentro de nuestros conocimientos eso es más difícil de encajar que las otras propuestas que han salido, démosle una oportunidad, ¿no? no, no perdemos nada, ¿no? Voy a ver qué ocurre si me organizo en torno a este otro eje. Es esa, bueno, esa inteligencia corporal, ¿no? Que realmente va más allá de nuestra lógica mental y que pienso que vale la pena seguir, ¿no? Siempre podemos volver a lo anterior y decir, no, esto no tenía ningún sentido. Pero yo siempre digo que la solución está donde todavía no hemos mirado, ¿no? Porque si no ya la tendríamos. Así que pienso que vale la pena seguir estas propuestas que nos hace el organismo, darle una oportunidad, porque muy probablemente ahí encontremos pues, las joyas que estamos buscando. Laura. A mí me gustaría dejarles una invitación abierta a, después de este encuentro, prestar más atención en la interrelación del cuerpo en su globalidad con el entorno. Y no solo el cuerpo en su globalidad, sino también observarnos un poco cómo va nuestra cabeza cuando voy a hacer ciertas actividades y cómo va nuestra cabeza relacionado a los omóplatos, por ejemplo. O sea, empezar a observarnos en distintas actividades, por ejemplo, caminando, sentadas en la computadora, cómo me muevo, si mi cabeza va sola o voy con todo el cuerpo. Sí. Proponerse prestar atención a distintas actividades del día a día y observar qué pasa con las cervicales, qué pasa con este dolor en este momento, qué pasa cuando me muevo de cierta forma, qué pasa si pruebo de moverme de otra forma, si cambia algo. Y eso, estar como más, activar bien esa percepción en el día a día, nos va a ir armando también y trayendo más información. Qué importante, Trixie, llevar esto al cotidiano, ¿no? Y al continuo. Sí. ¿No? Laura, ¿querías decir algo? Sí, no, que me quedé pensando en todo lo que, bueno, lo que dijeron todas, ¿no? Pero en relación al apellido, a los apellidos del dolor y a lo que decía Nadia del goce, de un cierto placer que parece contradictorio, pero me parece muy, muy interesante, sobre todo para las personas que están sufriendo dolores cronificados en el tiempo y persistentes, poder ponerle apellidos o los detalles o bueno, la variedad que puede tener ese dolor y quitarle el peso de la palabra grande, bueno, nos puede ayudar también a sentir lo que sería el dolor bueno, ¿no? Porque está el dolor que nos ayuda a avanzar bueno, y a incluso no seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo siempre, dándonos cuenta que eso nos perjudica si lo observamos desde estas prácticas. Bueno, como todo es una práctica, ¿no? También en relación a lo que decía Gabriela, de se vuelve a ir a la cabeza. Claro, si estamos mucho en la cabeza y le damos oportunidad al cuerpo, no es una magia, ¿no? Tenemos que darle tiempo a la práctica, a las prácticas somáticas, a estas propuestas, para que eso se incorpore y se integre, porque no es magia, ¿no? Pero me quedé con esto del goce
porque me parece que no es contradictorio, que justamente podemos encontrar ahí algo diferente y un aprendizaje acerca de nuestro propio dolor. Que eso con las prácticas somáticas me parece muy enriquecedor. Yo que trabajo con personas con dolor cronificado, muchas veces en las propuestas de prestar atención al dolor se amplifica en ese momento. Es como hay mucha resistencia, porque si me voy a focalizar ahí, todo es como que se agranda mucho. Entonces la posibilidad de los matices o de ir a los pies o ir a otro lado permite, bueno, quitarle un poco de hierro, ¿no? a esa zona y ver que el cuerpo es muy sabio y nos puede ir guiando por otros caminos. Así que, bueno, nada, quería compartirlo, ¿no? Estas palabras que han aparecido, justamente, Nadia, no me parece nada contradictoria, al contrario. Gracias, Laura. Sí, ¿no? Y en ese matiz de la amplificación del dolor, ¿no? Creo que también es importante recordar la no eternidad, ¿no? O sea, nada no va a seguir amplificándose infinitamente, ¿no? Me parece que era Claudia al principio que comentaba, ¿no? Dolor que ha subido para después convertirse en tensión, o sea que sí hay una variabilidad en la sensación, pero es muy poco habitual, al menos que estemos yendo a una situación crítica, ¿no? Que una sensación siga en aumento de manera infinita, ¿no? Y estas prácticas nos van, lo que decía Trixie hace un rato, ¿no? Nos van haciendo tener una experiencia sobre esto, no creernos que esto es así, sino que yo estoy ahí, observo y sí, se va a amplificar, pero si sigo observando voy a ver que cambia, ¿no? Y que los matices cambian, ¿no? No solo la intensidad, también los matices. Y pienso que es esta experiencia repetida, ¿no? Con la que el sistema nervioso va verificando y esto y se va produciendo esta magia progresiva, ¿no? Que no es de un día para otro, sino que se va instalando. Bueno, Adriana, adelante. ¿Cómo están? Bueno, me pasaron varias cosas de las que, un poco de todo, ¿no? De todo lo que al principio la imagen que aparecía era como un leño, como una imagen de sequedad, de leño. Yo no tengo dolor, pero sí, y descubrí que es del lado derecho, más inclinado hacia el lado derecho, la tensión. Luego con el movimiento, ese leño se volvió gomoso. Y ni bien empezamos, cuando llevé la atención a la zona cervical, se conectó enseguida con el isquion derecho. Y también con se cortó un momentito, Adriana. Sí, después del isquion derecho se quedó cortado un momento. Se me fue la atención a la mirada, como sentir que adelanto la mirada. Y luego también al omóplato derecho. Y siento que es un tema postural, sobre todo, ¿no? Como cuando modifiqué la posición del isquion, ahí la tensión bajó. También esa tensión involucra un poco la mandíbula, esa tensión mandibular. Y luego me daba cuenta de lo pesada que es la cabeza, del peso que tiene la cabeza, ¿no? Que nosotros la sostenemos sobre el cuello y parece que no pesara, pero si tomamos una cabeza así relajada nos damos cuenta que es bastante pesada, ¿no? Entonces,
como que como que siento que es importante como tener colocada la cabeza en un lugar que no nos pese. Por ejemplo, esto de adelantar la mirada, ¿no? Hace que mi cabeza vaya un poco hacia adelante también y tenga que colocarla, alinearla para lo que es mi línea, ¿no? Y después, una estrategia que yo uso cuando veo que estoy muy tensionada es porque lo noto cuando voy a descansar, que la cabeza como que me queda como en el aire, ¿no? Como en esa sensación de que no termino de apoyar la cabeza en la almohada. Entonces, una buena estrategia para mí es soltar el peso de la cabeza sobre la almohada, ¿no? Y ya soltar como todo eso que hace que todos esos pensamientos o ideas, que hacen que mi cabeza esté como alerta y la pueda hundir en la almohada y dejar que todo eso se suelte, ¿no? Y también me encanta hacerlo, que es algo que descubrí hace poco, cuando hago, por ejemplo, una postura de gato estirado, cualquier postura que tenga que apoyar la frente o la cabeza por delante o por detrás, como también, como liberar un poco al cuello, esa es la idea, ¿no? Liberar un poco al cuello del peso de mi cabeza. Esa es como mis estrategias para aliviar tensión. Muchas gracias. Gracias. De lo primero que comentaste me queda, se me vino a la mente un ejercicio perceptivo para reconocer un poco esto del tema del peso de la cabeza, que podríamos probar, si quieren, de probar de sentir con los ojos cerrados, en la posición que estamos, de reconocer cómo está mi cabeza relacionada con el resto del cuerpo. Por ejemplo, con la espalda y los omóplatos, si está más adelante, si está bien encima del resto de la espalda, si está más atrás. Primero sentir cómo estoy posicionada ahora. Y ahora, una vez desde ese reconocimiento, probar de movernos la cabeza hacia atrás y adelante y reconocer si cambia algo en el peso del cuerpo. Por ejemplo, si llevo mi cabeza hacia atrás, ¿qué siento respecto al resto de la columna? Si cambia el peso, si disminuye, si aumenta, si se siente menos tensión o si aumenta la tensión. Y probar de movernos eso en distintos, ahora hacia atrás y hacia adelante, pero en distintos puntos de esa línea, pararnos y sentir, y buscar en ese eje el lugar donde sienta más comodidad, menos tensión, menos peso. También si sienten necesario podemos probar de mover la cabeza hacia los lados también y sentir qué pasa con la relación del resto también de la columna y buscar el eje en esa columna que nos sostiene y que tiene un punto donde el peso de la cabeza disminuye, donde puedo sentirla, que no es tanta carga sostenerla. Y trato de, si llegué a ese punto donde encuentro que mi cabeza y el resto de la columna están más en sintonía, buscar sentir si, además de encontrar que el peso de la cabeza disminuye o que disminuye la tensión, si el resto del cuerpo también está relajado y puedo sostener esta postura sin agregar tensión de otros lados. O si estoy buscando tensión, si estoy agregando tensión de otras partes, buscar que no,
Buscar que sea un movimiento relajado. Esa búsqueda que no sea con esfuerzo, sino con naturalidad, de encontrar el punto donde no haya tensión, ni en el cuello, ni en los omóplatos, ni en los hombros. Podemos buscar el anclaje de los isquiones en el piso o en la silla. Y percibir la columna en toda su totalidad, desde el sacro hasta la cabeza. Y volver a percibir el peso de la cabeza y la tensión del cuello. Si con este ejercicio logré disminuir o encontrar un eje más liviano, con menos carga, con menos tensión. Si quieren, vamos abriendo los ojos. Y si quieren comentar algo de esta experiencia, bienvenidos. A mí me ha parecido excelente, me ha traído una información importante, ¿no? En este momento sentí que cuando movía hacia adelante, hacia atrás, al sacar la cabeza del eje no sentía un cambio de peso excesivo, ¿no? Y al contrario, cuando la sacaba del eje en esta dirección hacia los lados, sí sentía que aumentaba muchísimo el peso de la cabeza, ¿no? Y me di cuenta que era porque cuando hacía así y así, el resto de la espina dorsal seguía el movimiento de la cabeza, mientras que en el lateral no era espontáneo que todas las vértebras siguieran el movimiento de cabeza, ¿no? Y al permitir el movimiento en el resto de vértebras, esa sensación de manejo cómodo del peso de la cabeza se restableció en esta dirección también. Y me hacía pensar en lo que comentaba Adriana, ¿no? De la mirada, ¿no? Que pienso que justamente estas prácticas nos permiten como detectar los automatismos, ¿no? Sí. Que habitualmente, si no paras atención, no te das cuenta que en esta dirección te mueves menos que en esta, o que tu mirada es lo primero que se activa, ¿no? en situaciones determinadas, y podernos ofrecer, ¿no? Estos momentos de observarnos por el simple placer de observarnos. No tenemos ningún objetivo, ni estamos mejorando nada, ni queremos conseguir nada, ni tenemos nada que terminar, ¿no? Solamente nos estamos moviendo, nos estamos observando, y todo esto nos permite darnos cuenta, ¿no? De esto, de automatismos, de tensiones, de potencialidades, ¿no? De decir, ay, mira, tengo este pie aquí tan disponible que no lo estoy utilizando tanto como podría, ¿no? Y aquí está. Gracias, Trixie. Adriana. Divino estos movimientos, encontré bien el anclaje sobre los isquiones ahí, pero es que me acabo de tener una percepción que la quería compartir con respecto a la mirada. Que me di cuenta que yo, ante cualquier situación, lo primero que hago es mirar y después me muevo. Así que bueno, muchas gracias por eso. Bueno, pues pienso que Laura. Hay un gesto en que estirar el pescuezo, decimos acá, como mi cara siempre, mi cabeza. Y ya, ahora que terminamos esta observación, lo que se aclaró son las curvas de la columna, con toda la columna más armonizada, y entonces ahí se enraiza la cabeza, ¿no? Es como
esa mi idea del sistema, como que hasta la pelvis dijo, en aquí nosotras te soportamos. Me me parece muy bonita imagen. Y obviamente la musculatura como que se organizó, nada más. Yo estoy sentada en el piso ahora, ¿no? Las piernas sí tuvieron que reorganizarse también. Gracias, Laura. Bueno, pues de nuestra parte, bueno, tenemos el anhelo de que os hayáis ido de esta sesión con herramientas, ¿no? Sabiendo todo lo que está a disposición, ¿no? de cada una y que podemos ir haciendo todas, ¿no? de manera individual y por supuesto en grupo, ¿no? porque vemos cómo nos enriquecen, ¿no? los comentarios de todas, cómo cada palabra de cada persona resuena en lo que te ha sucedido, lo amplifica, lo detalla, lo matiza y esto es de una gran riqueza. Y bueno, muy felices de que también la tecnología nos permita encontrarnos así. Y nada más, bueno, comentaros que Trixie atiende en Montevideo y en Punta del Este. Así que si estáis por allí, por la zona, pues podéis contactar con ella. Yo estoy en online y en marzo pues estaré también en Montevideo, en Punta del Este, en Buenos Aires y en Córdoba, trabajando temas de espalda y temas de respiración. Así que si queréis información, cualquier cosa, pues podéis contactarnos por nuestras redes, ¿no? Fisiokinesis Uruguay y el punto de vista del cuerpo, y por ahí os atendemos. Muchas gracias por participar de estos encuentros que entre todas también nos va nutriendo más, ¿no? La verdad que salieron cosas lindas. Mucho. Gracias. Pues vamos a Bueno, colgar la grabación bienvenida. en YouTube, así que cualquier cosa continuamos allí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas Bueno, gracias. gracias. Gracias, chao. Adiós.